Eh, este problema ya empiezan con el concepto de inductancia. Vamos a repasar un poquitito ese concepto para que tengan claro qué significa. Calcular inductancias es muy parecido desde el punto de vista físico, no digo el cálculo en sí, pero desde el punto de vista físico, a lo que es una capacidad. ¿Se acuerdan que cuando nosotros definíamos la capacidad de un conductor cualquiera, la definíamos como el cociente de la carga dividido la diferencia de potencial a la cual estaba sometido? También lo escribamos como B directamente, Q sobre B. Esta diferencia potencial siempre, sin excepción, es una función, vamos a ponerlo acá, la diferencia potencial es una función lineal de la carga Q. En definitiva, cuando hacíamos este cociente, desaparecía la carga Q, y recuerden que la capacidad era un factor geométrico, ¿se acuerdan? No era un factor que dependía exclusivamente de la forma de nuestro conductor. Por eso se hacía este cociente para independizarnos de la carga, porque esta diferencia potencial tenía que ver con una carga lineal, o sea que la carga terminaba simplificándose. ¿Qué pasa con la inductancia? La inductancia se la define como el cociente del flujo sobre un circuito cualquiera. Si yo tengo este circuito por el cual circula una corriente y yo hago el cociente del flujo que genera esta corriente sobre este elemento, o sea que acá va a haber un campo seguramente entrante de acuerdo a lo que yo vengo dibujando. Y recuerden que el flujo ya sabíamos lo que era, el integral del campo en el área. Si divido ese campo por la corriente, me da la inductancia, que es un factor exclusivamente geométrico, es algo parecido a la capacidad, pero desde el punto de vista magnético. Siempre, sin excepción, el flujo va a ser una función lineal de la corriente. O sea que cuando yo ponga esa función lineal aquí, la corriente va a desaparecer y me va a quedar un factor geométrico que es esta inductancia. Y de eso se basa el primer problema que tenemos en la guía, de esto que es el problema número 12. ¿De acuerdo? Vamos a charlar un poquitito de esto entonces. Entonces, a partir de ahora, ¿qué significa calcular inductancias? Hay que calcular flujos. Básicamente hay que calcular flujos. Va a quedar seguro una corriente, esa corriente se simplifica y nos queda la inductancia del circuito ese. Bien, vamos a borrar esto y vamos a hacer el problema número 12, como dije recién. Por favor, cualquier duda me frenan, ¿eh? El problema 12 habla de una línea bifilar. Vamos a tratar de dibujarle esa línea bifilar lo mejor posible. Son dos conductores. Los voy a dibujar grandotes para que se vean bien los dibujos después y los límites en la integral que voy a tener que hacer. En realidad esto es chiquitito, ¿no es así? Son dos conductores paralelos, separados una cierta distancia, que en el gráfico habla de la distancia D, me parece, sí. Separados una distancia D. Vamos ahora a dibujar esa distancia D para que no tengan dudas qué es. D es lo que yo voy a marcar aquí debajo. Distancia del centro al centro del conductor, ¿está claro? Distancia del centro al centro, eso es lo que vamos a denominar D. Bien, la voy a tratar de dibujar en 3 dimensiones esto, sepan disculpar si el dibujo no sale muy bien, pero creo para la explicación amerita hacerlo. Bien. Entonces estas líneas bifilares no las conocen, pero en una época se usaban muchísimo para las antenas de la televisión. No sé si alguno sabe de lo que estoy hablando, pero las antenas tenían estas características. Después lo vamos a ir borrando. Los cables que conectaban las antenas, ¿no es así? Bueno, vamos a tratar de que se entienda el dibujo en 3 dimensiones, aunque va a estar difícil, ¿no? Checar un poquitito esto. Vamos a borrar esto.
Vamos a borrar esto, a ver cómo se vería. Esto no se vería. Se vería a partir, esto hay que prolongarlo. Se vería esto cerrado. Bueno, no se vería. Bueno, ahí tenemos nuestra línea bifilar. A ver, supongan dos caños macizos, largos, infinitamente largos, este es uno, este es el otro, y que están unidos por un elemento cualquiera que mantiene esa distancia de constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el dibujo? Díganme si está más o menos claro. Yo voy a poner sistema de referencia para estudiar esto, para que nadie dude, lo voy a poner con otro color, así nos queda claro. Voy a tener acá un eje vertical, que nos va a servir para mucho, pero no importa. Voy a tener acá un eje, sí, vamos a ponerlo aquí, un eje horizontal que sí va a servir. Ahora van a ver para qué. Y por último, vamos a tener el eje Z, o el eje X, perdón, que lo voy a poner acá, que va a ser el eje del conductor. Bueno, ahí tenemos nuestro esquema hecho. Esto es nuestro eje X, esto es nuestro eje Y, y este es nuestro eje Z. Por acá va a circular, por este va a circular una corriente. Yo la voy a dibujar a la corriente acá con otro color para que se vea. O la ponemos con rojo, se va a ver bien igual. Va a ir ahí una corriente I, y esa misma corriente va a volver por este otro conductor. Esa es la característica de la línea bifilar. Siempre llevan la misma corriente, igual la voy a llamar I1 y 2, pero voy a aclarar por aquí para que nadie tenga dudas que I1 es igual a I2. Toda la corriente que viene por acá se conecta acá a algún aparato que hace algo, luego la corriente vuelve por este camino hacia la FEM que la generó y bueno, y así seguirá el circuito. ¿Se entiende el dibujo, chicos? ¿Hay alguna pregunta del dibujo? Sí, profe, se entiende el dibujo. ¿Se entiende? Bueno, este radio es A y este radio también es A. Perfecto. Uno podría definir cualquier superficie que una a los dos conductores. Lógicamente, ¿para qué esa superficie? Para hallar el flujo. Yo necesito una superficie. Y me pidieron que lo haga por unidad de longitud. ¿Por qué? Porque en realidad, si este conductor es infinito, la superficie esta que une los dos es infinita también. Entonces no tiene ningún sentido hacer eso. Yo le voy a calcular por unidad de longitud. Voy a llamar L a esto que voy a marcar aquí. Entonces, mi área ahora, ¿quién me dice cuánto vale mi área? Esta área que está acá. Esta es la superficie sobre la cual yo voy a integrar. Esta es la superficie que yo le voy a llamar directamente A. ¿Cuánto vale esa superficie? A ver quién me dice. ¿No vendría siendo D menos A por L? D menos A por L. No, porque D empieza aquí y termina aquí. Entonces es D. D menos 2A. Ahí está, D menos 2A por L. ¿Están de acuerdo? Entonces se entiende el dibujo. Eso lo pregunto para que nadie dude de lo que estoy hablando. Yo voy a calcular entonces el flujo sobre esta superficie que está acá debido a este conductor que es infinito y debido a este conductor que es infinito. Todos sabemos que el campo magnético de ese conductor acá, por ejemplo, ¿para dónde va el campo magnético del conductor 1 en esta superficie? Regla de la mano derecha, por favor, ¿eh? Hacia arriba. Hacia arriba. Está según Z positivo, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Yo lo voy a dibujar así, que saliente, y a este lo voy a llamar B1. O sea que B1, que va a estar en el eje Z, vale mu0 por I, ya pongo I, en vez de I1 y 2 pongo I directamente, por I sobre 2 pi quién. A. No, porque A sería en este punto.
Después cuando está acá vale otra cosa, cuando está acá vale otra cosa, vale otra cosa, vale otra cosa, vale otra cosa. D, ¿dijiste? No, D sería para un punto. Por aquí. X, una distancia X. No, No, Y sería. mirá, la tenés Y. acá, sobre I. ¿Estamos todos de acuerdo? Es la distancia que hay desde el eje del conductor al punto donde yo quiero el campo. Díganme si están de acuerdo, si se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Tengo el campo en Z, debido a la corriente 1. Campo 1, por eso le puse. Bueno, alguien que me diga cuánto vale el campo 2. Va a estar en el eje Z también. Ahora, ¿va a ser positivo o negativo? Apliquen regla de mano derecha con esta corriente para allá. También sería positivo. Bien, también sería positivo. Iría para afuera también. Pónganle vector acá para que nadie dude. Y también está en el eje Z, y también es positivo, y vale mu sub 0 por la I, que es la misma, sobre 2pi, y ahora los quiero ver que me digan qué pongo acá. Yo les voy a dar una pista. Es la distancia desde el eje del conductor hasta el punto genérico, por ejemplo, este punto genérico. Es esta distancia que tengo que poner. Por favor, digan si se entiende y si no se entiende, lo aclaramos. Segundo, es esta distancia que tengo que poner. Profe, ¿no sería D menos I? Perfecto. Esto es lo que yo llamo R. Y R es, como dijo su compañero, todo esto que es D menos I. O sea que pongo acá D menos I. Por favor, digan si hay alguna duda hasta acá, si no se entiende. De acá hasta acá era I. No sé si quieren que lo ponga, pero creo que no hace falta, lo podría poner ahí mismo. Esto era I. De acá hasta acá era I. Si a D le resto I me da R. Y perfecto, no hay dudas de eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ambos campos son función, entre otras constantes como la corriente, pi, etcétera, etcétera, D, que es una constante, de I. Ambos campos, no, ambos no. El campo 1 va decreciendo con I, mientras el campo 2 es opuesto. O sea, este va decreciendo y este va creciendo a medida que I se hace más chico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? No, ¿Estamos de sí, acuerdo? sí, Yo bien. tendría que resolver esto. El flujo, empecemos con el flujo 1 si quieren. Es la integral, el flujo del campo magnético, ¿no? De B sub 1 en Z, diferencial de área. Yo ya no voy a poner coseno porque, si quieren lo ponemos, o es 1 menos 1. Igual, ¿se acuerdan que en las capacidades el signo no importaba porque la diferencia de potencial la tomamos habitualmente en valor absoluto? Lo mismo pasa acá. No importa si es coseno de 0 o de 180. Es lo mismo. Total, se va a ir el signo. La capacidad era un valor geométrico y no tenía signo. Lo mismo la inductancia es un valor geométrico y no tiene signo. Así que no voy a insistir mucho en el signo, pero vuelvo a repetir. Si yo tomo el área según z negativo, va a ir un coseno de 180, y si tomo el área según z positivo, como los campos van según z positivo, sería un coseno de 0 grados. ¿De acuerdo? O sea, ambos no influyen en el resultado numérico, sí en un signo. Y digan si no se entendió lo que acabo de decir, ¿eh? Yo voy a poner área según z para que nadie tenga dudas y chau, y voy a decir, mira, el área la voy a tomar según z positivo, así, y listo. Bueno, diferencial de área. Así me da el coseno de 0 grados y nadie me lo discute. Bien, tengo que hacer esta integral, chicos. Tendría que hacer una integral doble, podría poner acá doble raya y hacer una integral en el área, pero yo tengo una ventaja en este campo y espero que esto se entienda. En todos los puntos que estén al mismo I, en todos los puntos que estén a la misma distancia al centro del cilindro este, del conductor, voy a tener el mismo valor del campo. O sea, a ver,
en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, están a la misma distancia, están al mismo y voy a tener el mismo valor de campo. Entonces, puedo hacer un integral simple y voy a tomar el diferencial de área como lo voy a escribir acá, miren. Bueno, voy a hacer con una raya porque si no va a quedar un desastre. Un segundo. Esto que voy a dibujar acá va a ser mi diferencial de área. Y si quieren saco esta que puse hoy para no confundirlos. ¿Se entiende por qué tomé ese diferencial de área, chicos? Que va a estar en el eje Z positivo, eso sí, lo había dicho hoy. Por favor digan si no, ¿eh? Miren que este problema lo han tomado más de una vez en el examen, ¿eh? Así que, por favor, si no se entiende algo, me frenan porque por ahí el miércoles que viene lo tienen que hacer ustedes. Bien. Si nadie pregunta, asumo que se entiende. Alguien que me diga entonces cuánto vale mi diferencial de área. El campo ya sé cuánto vale, vale esto que está acá. ¿Cuánto vale mi diferencial de área? Me voy a poner acá abajo. Sería un diferencial de I por L. Muy bien. L diferencial de I. Este pedacito es el diferencial de I. Y L es esta longitud. Así que, ¿cuánto me va a dar el flujo este? El flujo este me va a dar, en principio, empiezo a sustituir, ¿eh? Integral. Voy a integrar en I. Así que voy a integrar desde dónde hasta dónde. Vayan pensando, pensemos los límites y después escribo lo que voy a integrar. O voy escribiendo y vayan pensando los límites. Vendría siendo desde D menos A hasta D menos 2A. D menos A, no, no me suena eso. D menos 2A tampoco. No me gusta, no. Este es el campo y ahora pongo el área. Chicos, mi primer área verde está acá pegadita al cilindro. ¿Por qué Desde no A contemplo? hasta D menos A. Ahí está. ¿Por qué no contemplo menor que A? Porque es un conductor y dentro del conductor el campo va a ser cero, o sea que no tengo que integrar en esta parte. ¿Se entiende esto? Voy a integrar desde aquí, este es el primer límite, hasta aquí es el último. Así que voy a integrar, como dijo su compañera recién, desde A hasta D menos A. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. La integral luego es fácil, ¿no? Porque hay un montón de cosas que salen para afuera. Mu0 sale para afuera, el I sale para afuera, 2pi y L salen para afuera, y me queda una integral que es fácil de resolver, que todos la sabemos, así que no creo que nadie tenga dudas en resolverla, entre A y D menos A. Un logaritmo, ¿no es así? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Pero yo voy a hacer un esquema. ¿Qué tendría que hacer ahora? Hacer esto mismo con esta integral, ¿se entiende lo que digo? Ponerla adentro, hallar el flujo y luego hallar la inductancia. Una vez que tenga los dos flujos, ¿qué voy a hacer? Como se suman porque van en el mismo sentido, la inductancia va a ser el flujo del 1 más el flujo del 2, díganme si se entiende, dividido ¿quién? La corriente. La corriente. O sea que lo que hace esta corriente dividido es que se vaya a este término de la corriente y que se vaya a este cuando va a la integral. O sea, queda la integral sin la i, digamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero ahora bien, miren lo siguiente, vamos a analizar, así entienden bien, ojo, esta integral, si quieren la hacen después, la hacen ustedes, yo no la voy a hacer, ahora van a ver por qué no la voy a hacer. Yo voy a calcular la inductancia, no sé si calcular la inductancia, voy a calcular esto, miren, voy a calcular phi 1, el flujo 1, dividido la corriente. Vamos a calcularla, vamos a dejarla expresada, va a ser mu sub 0 por I por L sobre 2pi I, o sea que el I, como dije recién,
se va. ¿Y qué va a quedar esta solución de la integral? Perdón, acá me faltó el i abajo, nadie me dijo nada, por favor pónganlo. Dijimos que era un logaritmo, si no era no era un logaritmo. Me va a quedar logaritmo de quién? Logaritmo natural de la resta de estos dos, o puedo hacer el cociente, que es lo mismo, de menos a sobre a. Es una propiedad del logaritmo. Y no quiero ponerle L, porque no es el L, porque es el L debido a este solo. Si quieren le podríamos poner un L1. ¿Quieren ponerle un L1? Pónganle. Es una inductancia debido a la corriente 1. No es la inductancia total. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo voy a poner el sistema de ejes, el sistema de referencia, lo voy a dibujar nuevamente, porque quiero que entiendan algo para simplificar la solución de este problema y que les va a simplificar la vida en muchos problemas si entienden lo que voy a explicar ahora. Voy a dibujar el sistema de referencia, pero solo dos ejes para hacerlo en el plano nomás. Este va a ser mi eje, sería mi eje Z, pero yo voy a poner acá B sub Z, y este sería mi eje Y. Esto sería A, y esto sería D menos A. ¿Estamos de acuerdo? Este punto es este que voy a marcar aquí, y este otro punto es este que voy a marcar aquí. Yo voy a dibujar primero este campo, porque yo puse campo acá, así que lo voy a dibujar. Es una hipérbola, ¿no es así, chicos? Me va a salir un espanto, pero bueno, no importa. Bien, más o menos salió, no tan fea. Esto es B1 en Z. Voy a tirar dos líneas verticales, a partir una de A, y otra línea vertical a partir de D menos A. Y ustedes me van a decir qué es la integral esta que acabo de resolver. ¿Qué es la integral de una curva, chicos, entre dos límites? El área que hay por debajo. Y bueno, entonces no hay que dudarlo. ¿Por qué lo dudan? Esto que acabo de marcar no es otra cosa que ¿quién? Que el flujo 1. ¿Es la inductancia? No, no es la inductancia. Porque tendría que dividir por la corriente para tener la inductancia. Es el flujo, eso que está ahí es el flujo. Es lo que me dio esta integral que está acá arriba o este valor que está acá puesto. Por favor, ¿está claro eso? Sí, Sí, profe. profe. ¿No hay dudas? Bárbaro. Voy a dibujar el otro campo. Se separé esto un poco porque me molestaba, estaba medio junto. Esperen que me quedó ahí medio mal. Voy a dibujar en el gráfico ese el otro campo. ¿Cómo esperarían que fuera el otro campo? A ver, alguien que me diga, que me dé una idea. Lo voy a dibujar con otro color para que quede claro que no es el mismo. Voy a dibujar el campo que genera, antes de dibujarlo voy a prolongar el eje X porque me está molestando. El eje Y, perdón. Quiero dibujar otra cosa y no me va a quedar bien. Voy a dibujar el otro campo, el B2. ¿No sería lo mismo, pero el espejo, por así decirlo? Ahí está, claro. Perdón, eje Y era este. Claro, todo el mundo entendió lo que quiso decir su compañero, que lo dijo muy bien, aparte. Acá está el eje de la otra esfera. Es más, la voy a dibujar para que nadie tenga dudas, de la otra circunferencia, perdón. Un poquitito corrido, ¿no? No importa. Bueno, ahí está. Voy a sacar esto para que no me moleste. Bien. Este tiene el centro acá.
Entonces, como dijo su compañero, es la misma forma, solo que centrada en este punto. O sea que yo voy a levantar acá una vertical, o voy a continuar la vertical que había hecho hasta ahí abajo nada más. Y yo tendría que esperar, y creo que ustedes también, que este punto sea exactamente igual a este punto que tengo acá. Y que este punto sea exactamente igual a este punto que tengo acá. Porque este punto y este punto están a una distancia A del centro del conductor. Este del conductor 1, este del conductor 2. Y este punto están a una distancia D menos A, este del conductor 2 y este del conductor 1. O sea que si yo trazo una curva, que la voy a trazar con color, como dije, para no confundirnos, tendría que ser completamente, de alguna forma, simétrica, ¿no? No sé si decirlo simétrica o no. Ahí está. Estas curvas son iguales en ese aspecto. ¿Y quién es esta curva roja? Esta curva roja es B2 en Z. O sea que las áreas, ¿cómo van a ser? Iguales. Claro, entonces me ahorro un integral, chicos. O sea que hay una cosa que yo no dije, ahora lo voy a aclarar, porque me pedían inductancia por unidad de longitud y nadie me dijo nada, yo hallé la inductancia. O sea que esto que está acá, que no sé qué había puesto, vamos a escribirlo bien, porque inductancia 1 que había dicho yo, creo. Vamos a ponerlo bien porque no se veía. Esto es lo que yo llamé inductancia 1. La inductancia 2 va a ser igual a la inductancia 1, porque el flujo 1 era igual al flujo 2. Esto implica que las inductancias van a ser iguales porque la corriente también va a ser igual. Entonces, la inductancia va a valer 2 veces lo que acabo de calcular. Ahora bien, miren la ecuación que quedó. Si la longitud vale infinita, ¿cuánto vale la inductancia? No, valdría 0. No. ¿No? Si esto vale infinito, vale infinito. Por eso a mí lo que me piden es la inductancia por unidad de longitud. Me piden L sobre L. ¿Cuánto vale L sobre L? Miren acá, vale mu sobre pi del logaritmo del cociente de menos a sobre a. Y ahí quedó resuelto el problema. Inductancia por unidad de longitud. Si a mí me dicen tengo 2 metros de cable, ¿qué inductancia tiene? Ningún problema. Ponemos acá 2 metros y sacamos el valor y lo resolvemos y tenemos la inductancia. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo no se haya entendido? No, profe. ¿Lo claro? Vuelvo a repetir, miren que este problema lo han tomado, ¿eh? Lo van a ver en algunos exámenes viejos. Profe, tengo una pregunta. Dale. Esto de que los flujos son iguales, Sí. ¿depende de las superficies, digamos, que tengamos nosotros? Sí. Vos me decís, si yo tomo otra superficie que no sea la plana, si los flujos van a ser los mismos. Claro, tal cual. O sea, si yo Eh, tomara, ni sé, otra superficie cualquiera. si esa superficie, en realidad no. En realidad para mí no van a ser iguales, seguramente. Ah, bien. Pero vos siempre tenés la libertad de elegir la superficie que vos quieras. Claro, pero si yo en el examen tuviera un ejercicio del estilo, yo sé que esto se cumple si mi superficie es así, plana, digamos.
No, eso no tiene por qué ser plano. No, si yo hago una Ah, superficie acá, el problema está, tendría que verlo, la verdad nunca me hicieron esa pregunta. Tendría que analizarlo a ver si pasa eso, pero se me ocurre que no tendría que ser la misma el flujo. Porque si yo agarro una ok. superficie que venga aquí, déjame pensar un poco, a ver, que venga así acá, luego que venga según esto que no tiene flujo, y llega hasta acá, y luego sigue hasta acá. Sí, mirá, es probable que te dé igual, ¿eh? A ver, déjame pensar un poco. Y yo tengo que integrar a lo largo de todo. La verdad nunca me puse a ver si daba lo mismo o no. No, yo para saber si limitarme a ese... No, vos podés, la cosa es así. Vos podés elegir cualquier superficie. Siempre va a haber una superficie que el cálculo es más sencillo. O sea, yo acá podría haber elegido, en vez de esta superficie plana, podría haber elegido acá un paraboloide así, una cosa así, integrar sobre esa, pero es un lío, porque voy a tener que poner un ángulo acá distinto en función de la posición. O sea, ¿te das cuenta lo que digo? Siempre vos tenés libertad de elegir la superficie, con lo cual vos tenés que elegir alguna superficie que tenga mucha simetría, que sea fácil el cálculo del flujo. ¿Me explico? Sí, 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 se entiende. Eh, o Ahora sea, yo bien, tendría si que vos... buscar la simplicidad, o sea, Y sí, no sí, porque complicarme, o sea. el cálculo te tiene que dar, si vos lo haces bien, te tiene que dar lo mismo. Sí, El claro, pero cálculo, mi pregunta es, claro, llegado el momento, me convendría, como para guiarme, usar esta misma superficie. por supuesto, sí, no se te ocurra poner otra superficie distinta de esta en este caso. No, te vas a hacer un lío bárbaro con otra Está bien. superficie. Porque te vuelvo a repetir, no sé si se entiende lo que quiero decir. Suponete que la superficie lo dibujo, te lo voy a borrar un poquitito acá arriba para dibujártelo y lo dibujo en el plano para que se entienda, porque en el espacio no se va a entender nada. Voy a borrar esto, tal, ya lo deben tener, así que saco. Eh, lo que digo es esto, suponete que a este punto lo llamo A y a este punto lo llamo B, para que quede bien gráfica la situación. Este es A, está aquí, y este es B, está aquí. Esa distancia era D menos 2A, ¿te acordás que lo vimos recién? Bueno, yo tomé una superficie plana que unía estos dos con una recta, perdón, vamos a ponerlo con una recta, yo tomé esta superficie y me la voy a volver a dibujar para no hacer lío. Podría haber tomado cualquier otra, por ejemplo, podría haber tomado una superficie así, que sea acá una recta, y luego a partir de ahí una circunferencia que cierre esa recta. Por ejemplo, se me ocurrió esta superficie. ¿Qué pasa? El flujo sobre esta, mira, sobre esta, es exactamente igual al que yo calculé, en definitiva. ¿Por qué? Debido a la 1, estoy hablando. Porque debido a la 1, si yo dibujo el campo acá el campo en este punto sería así. Porque cierra una circunferencia alrededor de este punto. Bueno, en realidad no era el A, alrededor de este punto, perdóname, alrededor de este punto. Esta circunferencia es un poco más así. Perdón, la superficie que me convenía tomar es a partir de acá, discúlpame. Este no es A. Vamos a dibujarlo de vuelta. A es este. Borra. Y este es el origen O. Ahí me equivoqué yo, de acuerdo a lo que quería explicarte. Trazo una recta acá, así, y luego cierro con una circunferencia. ¿Qué pasa? El flujo acá es exactamente el mismo que calculamos, esta distancia, porque vas a integrar entre D y D menos 2A, vas a integrar, y D menos A, perdón, vas a hacer la misma integral. Y el flujo acá es cero. ¿Por qué el flujo en esta superficie es cero? Debido a la 1 estoy hablando, ¿eh? Esto es B1, que Porque ya es no está paralelo, más. digamos, ¿no? Es Claro, porque es tangente y no corta la superficie, no claro, se mete. Entonces, ¿ahora qué pasa con este flujo? Mirá, acá es un lío para calcularlo. claro, sí. Porque acá, fíjate que los campos son así. Bueno, era para el otro lado, no está para allá los campos son así. Y acá también es un lío para calcularlo, porque los campos son así. Claro. Pero ¿qué pasa? Si esta me dio igual, esta otra rara me tiene que dar lo mismo. Ah, bien, Porque si no, no me suman. ¿Te das cuenta lo que digo? bien. Sí, sí, sí. O sea que para mí deben dar lo mismo. Es probable que den lo mismo siempre. Pero bueno, si no, habría que analizarlo y verlo. Bien, independiente, o sea, vos suponés que independientemente de la superficie, deberían dar lo mismo.
Es que la situación general va a dar lo mismo. Ahora, los flujos individuales no creo que den lo mismo. Ahora, si yo agarro Bien. esto, mirá, Ah, yo bien, agarro ya esto, entendí. mirá, te lo hago así, mirá. Prolongo esto más. Y esta la cierro así. Esta ahora, debido al 1, me va a dar más grande porque tengo más área. Sí. Y esta, vos fíjate que si el campo viene así, va a dar un flujo positivo o negativo. Negativo, ¿no? Negativo, porque se está metiendo ahí. Sí. Está entrando en el otro sentido que el área, porque el área la tenés que hacer, esta es para allá, esta es para allá, y si esta es para allá, esta tiene que ser para allá. Entonces vos fíjate el ángulo que forman. Cuando vos sumés toda esta más toda esta, te tiene que dar lo mismo que esta que hiciste acá. Te tiene que dar Bien, bien. exactamente lo mismo. Con una complejidad matemática enorme, por supuesto. Bárbaro. Hay que frenar cuando uno tiene que hacer un flujo, uno tiene que frenar y decir, para, ¿qué área voy a tomar para hacer la integral esta? Porque si no me voy a volver loco. ¿Estamos? Claro. Bien, Bueno, bárbaro, gracias. vamos con el siguiente problema entonces. Problema era el 2 este que hicimos y el 3. Bien, el problema 13 habla de un... esperen que lo tengo por acá para ser justos con el 13. El 13, una bobina y un solenoide. Todos sabemos que es una bobina y un solenoide, ¿no? ¿O no, chicos? Sí, profe. Bien. Acá tengo la bobina, yo ahora la voy a dibujar con las espiras. Perdón, el solenoide. Y aquí voy a tener una bobina. Bien, vamos a dibujarlo esto. Vamos a decir que el solenoide está compuesto por un montón de vueltas aquí. ¿De acuerdo? Lo dibujo así nomás. Y la bobina son un montón de vueltas aquí, o sea que esto lo voy a hacer con raya porque si no va a quedar un desastre. Bien. Resulta entonces que la bobina esta, la bobina que es la que dictaron primero, creo, tiene n vueltas, 10 vueltas, 100 vueltas, 1000 vueltas, y tiene un área A1, la superficie. En realidad esto lo podría haber dibujado, lo voy a dibujar de frente acá, para que se entienda, porque me va a servir para explicarlo. Esta es la sección del solenoide, y esta otra grandota es el área de la bobina. Acá no le voy a hacer las vueltas, creo que se está entendiendo el dibujo, me parece, y díganme si no. Bueno, resulta que por el solenoide va a circular una corriente, y vamos a ver que es el lado de afuera, vamos a hacerla para abajo, y esto va a generar un campo, como el que estoy dibujando. Le voy a llamar, el solenoide está indicado con 2, así que le voy a indicar campo 2, para que nadie tenga dudas. El solenoide me dicen que tiene también n2 vueltas, que tiene un área A2 y que tiene una longitud L2. Bien, todo esto que está acá es A1, todo, y esto que está acá adentro es A2. Área 1, área 2. Si quieren les doy vector a esto, y digo que ambos vectores son hacia afuera. Esto sería área 1
Podría haberlo puesto con otro color, ¿no? Para que se vea. Es un lío bárbaro ahí. Haría 1. Y también para allá sería, haría 2. Bueno, ¿qué nos piden que hallemos en el problema? ¿Lo tienen ahí el enunciado? Dice, demostrar que el flujo que atraviesa la bobina, cuando al circular una corriente determinada por el solenoide, viene dado por esa expresión. Tenemos que hallar un flujo, en definitiva, que es lo que estamos aprendiendo. Debemos hallar un flujo. Bien. ¿Alguien se acuerda cómo era el campo de un solenoide? ¿El Bueno. flujo? No, el campo. Estoy hablando del campo. El campo, le voy a llamar campo del 2. Interno le voy a poner. Si se acuerdan, lo tienen por ahí, era mu sub 0 por la corriente, vamos a ponerlo en este orden, por el número de vueltas dividido la longitud, era el 2, ¿no? Sí. Dividido la longitud, multiplicado por la corriente que circula. Y esa corriente, la voy a poner acá, la voy a llamar I2, por I2. Muchas veces lo van a ver, en realidad la mayoría de las veces lo van a ver escrito a esto, como mu sub 0 por n minúscula, n2 le voy a poner, por I2. ¿Quién es n? Es el número de vueltas por unidad de longitud. ¿Qué tan apretado están estas espiras que componen el solenoide? ¿Se entiende lo que acabo de decir, chicos? Son la cantidad de espiras que compone 1 metro del solenoide. Eso es n minúscula. La mayoría de los libros lo van a haber escrito así, pero sepan qué es esto. Observen qué es lo que dijimos hoy. Siempre, sin excepción, el campo de un solenoide, o el campo magnético cualquiera, es una función lineal de I. ¿De acuerdo? Siempre. Y yo voy a escribir esto para que quede claro. Que el campo B 2, externo, ¿cuánto vale en un solenoide? Es más o menos 0. Es nulo. Voy a tomar un sistema de referencia. Vamos a tomar un sistema de referencia para hablar de esto. Lo voy a poner con otro color para no hacer lío, para ponerle los sentidos a los campos. Este va a ser mi eje X. Y este va a ser mi eje Y. O sea que mi eje X, voy a dejar solo el X acá, sería hacia afuera. Bien. O sea que estos campos, este campo, debido a la corriente, fíjense, va según X positivo. O sea que le voy a poner directamente a este campo, acá un sub X, para acordarme nada más. Va según X. ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea que acá yo voy a tener una zona de campo externo y una zona de B2 interno. O sea, ¿cuánto va a valer el flujo? El flujo, que yo le voy a llamar 2,1, que genera 2 sobre la superficie 1, va a ser igual, tendría que hacer un integral, pero acá el campo es constante. O sea que directamente lo escribo como campo por área. Díganme si se entiende, si hace falta que
Cuando lo ponemos, vamos a ponerlo. B según X, diferencial de área de la 1. Y esto integrado a lo largo de todo el área 1. Lo que va a pasar, B según X lo voy a dividir en 2. Lo voy a dividir en un, y es constante aparte, lo voy a sacar para afuera, lo voy a poner como B2, póngale 2 en X acá. B2 interno más, vamos a hacerlo separado, si no quedan dudas. Por la integral, y ahora vamos a ver de quién, del diferencial de área, más B2 externo por la integral del diferencial de área. Ahora, ¿qué diferencial de área estoy hablando? Miren acá, voy a darle nombres a esto. A este área, le voy a marcar con verde, a esta, empecemos con esta, le voy a dar un nombre. Y al área azul, le voy a dar otro nombre. En realidad, podríamos decir esto. Vamos a ponerlo con otro color, a ver. Negro directamente. El área 2, perdón, el área 1, que es lo que quiero calcular. El área 1 la voy a llamar, vamos a darle un nombre distinto, efectiva 1, ahora van a ver por qué. Va a ser igual a n veces, n1 veces, el área 1. ¿Por qué? Porque yo tengo esto que tiene n vueltas, tengo n espiras. El campo magnético que viene acá atraviesa las n espiras, las n1 espiras de área A1. Pero este área A1 yo la voy a dividir en lo siguiente. A1, 2 lo puedo llamar, o A11 más A11. ¿Quiénes son estas áreas? Esta área, la de afuera, la voy a llamar A12. Y este área, la de adentro, la voy a llamar A, o al revés, vamos a llamarla a esta A12 para que me quede mejor la nomenclatura, y esta A11. Entonces, estas integrales del diferencial de área van a ir en el campo interno, que es este que está acá, marcado con verde, en el interno, voy a tener que integrar a lo largo de todo el área A12. Díganme si se entiende. Por favor, digan si se entiende lo que estoy diciendo. Y el otro flujo, que en realidad no importa, lo tendría que hacer sobre el área A11. Pero como el campo vale 0 acá, el externo vale 0, esto no tiene influencia en el cálculo. O sea que... explicarlo, profe? Disculpe. Sí. Yo entiendo lo que... Esto es medio difícil de explicarlo, porque pasa lo siguiente. Yo tengo que calcular el flujo que el campo magnético del solenoide genera sobre toda esta área grandota. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esta área grandota es A1, pero son n veces A1. ¿Estás de Claro, acuerdo? por la- Entonces, por la porque cantidad de no vueltas. tengo una espira, tengo n espiras, 5, 10, 20. Entonces el flujo se va a multiplicar por 5, por 6, por 20. ¿Ahí está claro? Sí. Ahora bien, ¿yo tengo un campo uniforme en todo el área esta A1? No. Tengo campo solo confinado acá adentro. Y acá afuera no tengo campo. Eso es lo que traté de explicarte acá. Yo, el campo B, P sub B en X, lo dividí en dos campos. Lo dividí en un campo que había
interno más un campo externo. Y lo integré a esos campos a lo largo de todo esto que está acá. Resulta que el campo interno sí tiene valor, porque acá tengo valor de campo, pero acá no tengo valor. Entonces, acá no hay flujo, no hay líneas de campo que corten esta superficie que estoy marcando, que estoy viendo acá. Esta no la corta nadie, porque el campo queda confinado a esta zona. Acá, B externo es prácticamente nulo, Ahí lo entendí. ¿sí? Profe, ¿eso a qué se debe? Sí, profe. ¿Por qué es prácticamente nulo? Porque las líneas de campo, tenés razón, podríamos haberlo hecho eso el gráfico, va a quedar un espanto esto, lo que voy a hacer ahora gráficamente va a quedar feo, pero no importa, para que lo entiendas. Al tener tantas líneas, al tener tantas espiras esto, no las voy a dibujar para que se entienda un poco más el dibujo, al tener tantas espiras esto, muchas, 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 el campo se ve muy fortalecido en esta zona. Yo te voy a dibujar las líneas de campo y si no lo entendés me decís. Las líneas de campo acá son así, rectas paralelas, una muy cercana a la otra, porque se concentran todo el efecto de las líneas van a parar aquí dentro. ¿Hasta ahí se entiende eso? Queda confinado acá el campo. Resulta que cuando vos lo haces por Ampère te da eso. Queda confinado ahí. Si le damos un sentido, las líneas podrían ser, por ejemplo, para allá, que es lo que yo propuse. ¿Qué va a pasar? Suponete que por acá pasen, no sé, te voy a decir cualquier cosa, porque es que no tiene ningún sentido, pero que pasen 10.000 líneas de campo. Vos decís, no, pasan 20.000. Sí, pueden pasar 10.000, 20.000, 30.000, las que vos quieras. Es un gráfico, simplemente una forma de decirlo. Las líneas de campo magnético, ¿cómo son? Siempre, sin excepción. Es una de las leyes de la física. Son líneas cerradas. ¿Por qué son líneas cerradas? ¿Saben eso o lo explico un poco No, más? no sé. Lo Bien. debemos haber leído y no lo recuerdo, la verdad. Bueno, pero es muy importante que eso lo entiendas, lo que voy a decir ahora. Voy a separarme un poco primero de magnetismo y me voy a ir a las cargas. Resulta que todos sabíamos que las líneas de campo eléctrico nacían en cargas positivas y venían a morir en cargas negativas. Sí. Eso sí, estás de acuerdo, ¿no? Perfecto. Entonces, si vos tenías una carga acá positiva y una negativa, la distribución de líneas podría ser algo así, más o menos, bueno. Algo así como lo que yo te estoy dibujando. Mejor dibujado seguramente, pero algo parecido a esto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Qué pasa ahora? El campo magnético es generado por corrientes eléctricas. Y las corrientes eléctricas no tienen un polo, no hay un polo. Con lo cual las líneas de campo siempre son líneas cerradas alrededor del conductor. O sea que si yo tengo un conductor que transporta corriente, las líneas de campo van a ser líneas cerradas. No tienen ni principio ni fin. Entonces acá, esta línea se va a ir por el infinito y va a venir del infinito y va a cerrar contra esta. Otra línea acá se va a ir más lejos, otra línea acá se va a ir más lejos, otra se va a ir más lejos, otra se va a ir más lejos, haciendo las líneas cerradas. Pero vos fíjate, yo agarro acá una superficie cualquiera, encuentro prácticamente ninguna línea que viene así se mete por acá para generar un flujo. O sea que en esta zona yo puedo decir que el campo es prácticamente nulo. No es nulo, por favor, que quede claro eso. No es nulo, pero es prácticamente nulo en la zona externa. Por eso yo digo que acá no hay flujo debido a la corriente que circula por el solenoide, porque el flujo queda confinado a la parte interna del solenoide. ¿Estamos? Sí, ¿Se profe. entendió un poquitito? ¿Se entendió un poquitito? Bueno, esto lo voy a sacar, total, ya lo explicamos. Y entonces me va a quedar que el flujo me queda confinado exclusivamente al área 1,2, o sea, el área 1,1 no va a tener flujo, o sea que va a desaparecer este término como queda acá. Entonces, ¿cuánto va a valer el flujo total? Va a valer el campo, lo tengo acá, un sub 0,
por N2 sobre L, 2 por I2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Multiplicado por quién? Por el área efectiva esta. El área efectiva es N1 veces el área A12. Pero miren el área A12. A12 es igual al área 2. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, el flujo, este que me pedían, va a ser mu sub 0 por N2 sobre L2 por N1 por A2 por I2, si quieren, o I, que circulaba por el solenoide. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Chicos, No, profe. perfecto. ¿Qué otra cosa nos pedían algo más en el problema? Explicar la razón por la cual el flujo depende del área 2. Bueno, ven que quedó el área 2 en definitiva, y alguien dice, che, pero yo lo calculé sobre el área 1. ¿Pero qué pasa? El campo acá era 0, por eso esta parte no interviene. La parte azul esta no interviene. ¿Qué nos pide ahora? Che, hay la inductancia mutua. La inductancia mutua de estas dos se llama M, no es L, M21, es igual al flujo 21 dividido la corriente que pasa por el otro, en este caso sería la corriente 2. O sea que vale mu sub 0 por N2, ¿No será la corriente 1, profe? no, porque es la corriente, es el flujo sobre la espira 1 debido a la corriente 2. Se Ah, ok, tiene que ok. ir, se tiene que ir la corriente, no te puede quedar la corriente. O sea, si vos te piden ¿cómo es? Una inductancia mutua, una inductancia cualquiera, y le metés la corriente de adentro y te queda la corriente, te tenés que autocorregir, tenés que poner está mal, algo hice mal porque me quedó la corriente. Tiene que ser un factor geométrico, mira, acá quedó un factor geométrico. A ver, para que se entienda, si yo hago, mira, L1 sería el flujo debido a 1 dividido la corriente 1. L2 sería el flujo en la superficie 2 debido a la corriente 2. M, y acá pones doble índice, en este caso 2,1, sería el flujo 2,1, que fue lo que calculamos, que hace uno sobre el otro, dividido la corriente que lo generó. Y la corriente que generó todo esto es I2. Ok. Recordá también que esto es simétrico. M21 es igual a M12, siempre sin excepción. Si a vos te pidieran calcular M12, es dificilísimo de calcular. Porque el flujo que genera este campo, el campo debido a la espira, en el solenoide, es difícil, porque este campo es todo así, acá es recto, sí, pero acá es así, es así. Entonces acá es así, es dificilísimo de calcular eso. En cambio, el que calculamos recién es fácil de calcular. Siempre tengan cuidado con eso. Cuando les piden una inductancia mutua, puede ser que haya una que sea muy fácil de calcular y la otra sea imposible de calcular matemáticamente. Entonces, si a ustedes les piden una determinada que es la difícil, ustedes digan, no, esto es simétrico, voy a calcular la otra que es fácil de calcular y después digo, son iguales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien, tengan siempre presente eso, porque lo han hecho también en algunos exámenes. ¿Alguna duda? No, ¿Vamos con profe. esto? ¿Lo Sí, sacamos? sí. Vamos con el otro problema, un problema que es bastante atípico en el tema, pero que por lo menos vamos a plantearlo y vamos a dejarlo planteado, si quieren después lo resuelven algebraicamente ustedes, porque es largo, es bien largo este problema. De las inductancias, la inductancia equivalente de dos conectadas en paralelo. Voy a borrar todo esto, ya sacó todo, ¿no? Yo voy a hacer el esquema del problema para que se entienda y vamos a desarrollarlo un poquitito. Bien. El problema es el siguiente. Le voy a hacer a mano alzada, o vamos a hacerlo con raya, porque si no va a quedar un desastre. Vamos a hacer esto, miren.
Eh, no lo copien hasta que yo lo termine porque quiero hacer una cosa que lo voy a borrar entonces para evitar que tengan que les quede desprolijo. Acá viene una corriente I. En esta zona hay una inductancia. En esta zona hay una inductancia. Así que esto lo voy a llamar L1 y a esto lo voy a llamar L2. ¿Qué va a pasar? Si estas dos inductancias están muy lejos una de otra, si están muy lejos una de otra, no va a haber ninguna influencia de uno sobre la otra. Digan si se entiende lo que quiero decir, ¿eh? Si en cambio esas inductancias están muy cerca, cuando por aquí genere un campo magnético todo alrededor, ese campo magnético se va a meter dentro de esta, va a crear una inductancia mutua entre las dos y va a hacer que haya caída de potencial. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso cuando estoy hablando de inductancias, que no pasaba cuando estaba trabajando con resistencia. Por ejemplo, yo tenía una resistencia acá, una resistencia acá, quería el equivalente, esta no influía para nada en esta, entonces eran independientes. Acá no va a pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer en todos estos problemas cuando uno hace el esquema circuital? Una vez que uno tiene una inductancia y le dicen que están cerca, que hay algo mutuo, ustedes abran el circuito, borren un cachito del circuito y dibujen otra inductancia, pero mutua. Esta va a ser la M12 y la M21. Una vez que tienen esto, hagan lo mismo que hacíamos con Kirchhoff. Si la corriente la supuse así, esto va a ser positivo, esto va a ser negativo, esto va a ser positivo, perdón, esto va a ser positivo, disculpen. Este va a ser negativo, 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 positivo, negativo. Hasta acá venimos igual que si fuese un elemento circuital cualquiera. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Vieron algo de la regla de puntos? No. ¿No? Bueno, vamos a explicarla para que no haya dudas. Voy a borrar esto porque la voy a hacer acá para que quede más claro. La voy a poner abajo acá. A los signos estos así no me molesta. Positivo, negativo, negativo, perdón, negativo sí lo ponemos abajo de este listo. Positivo. Bien. En las inductancias siempre se dibuja, hay un puntito dibujado en los conductores y un puntito dibujado en los conductores. ¿Por qué es esto? En general, cuando hay dos inductancias como es esta que interrelacionan entre sí, una cosa es que esté devanado. Supongan que lo estoy mirando desde acá esto. Una cosa es que esto esté devanado así, en sentido y esté circulando la corriente así, en sentido antihorario, y otra cosa es que esté devanado así. ¿Qué diferencia hay que esté devanado en un sentido o en el otro sentido? A ver, escucho. Los campos magnéticos que generen. Claro, los campos magnéticos. Y no solo los campos magnéticos, sino sus variaciones también. Si está creciendo, es una cosa, y si está decreciendo es otra, de acuerdo al sentido de la corriente, como esté devanado. Entonces, cuando uno tiene una bobina, no solo importa que tienen dos bobinas en realidad, que están devanadas adentro de un dispositivo, porque esto no es que esté separado, esto es todo un dispositivo. Esto que está acá está metido todo dentro de una cápsula. Esto está metido dentro de una cápsula todo, y yo no sé cómo está devanado. Y lo mismo esto está metido dentro de una cápsula y no sé cómo está devanado. Entonces, cuando uno plantea las ecuaciones de Kirchhoff, tiene que ver
¿Qué pasa con esto? Y el resumen es este, y se lo voy a explicar de la forma más sencilla. Cuando yo aplico las ecuaciones de caída de potencial y quiero, por ejemplo, la diferencia de potencial, supongan que este punto lo llamo A, vamos a ponerlo con negro, a este punto lo llamo A, y este punto lo llamo B. Cuando yo quiero saber la diferencia de potencial, voy a borrar esto para que me quede espacio aquí. Cuando Kirchhoff planteó la diferencia de potencial, yo voy a escribir lo siguiente. La diferencia potencial B a B, viniendo por la rama de ahí arriba, vale L1 por quién. ¿A qué era igual la caída de potencial? L por quién. ¿Se acuerdan? Derivada de la corriente que pasa por ese elemento respecto del tiempo. La caída de potencial depende no de la corriente, depende de cómo cambie la corriente. Si la corriente no cambia, no hay caída de potencial. Para que haya caída de potencial, tiene que haber un flujo que sea variable en el tiempo. ¿De acuerdo? Y eso genera una FEM, y esa FEM se opone al cambio, por eso queda de esta forma. Y acá puede ir un más menos, y ahora van a ver por qué, y ahora les voy a explicar este más menos, esta otra, y esta otra es M, si quieren, bueno, ponemos sin signo por ahora, M 2,1 por la derivada, pero de la corriente del otro lado, la corriente de I2 respecto del tiempo. Porque es la corriente 2, esta corriente que va a generar un flujo acá, que ese campo, perdón, va a generar un flujo acá y que ese flujo acá se va a oponer o no al paso de la corriente. Ahora, ¿qué signo lleva esto? El resumen es este, por favor, si no lo entienden me dicen, porque el resumen es este. Si ambas corrientes entran por el punto o ambas corrientes salen por el punto, es indistinto. Vuelvo a repetirlo, si ambas corrientes entran por el punto o ambas corrientes salen por el punto, el signo de la mutua es el mismo signo de la L principal. A ver, acá la corriente I1 está entrando por el punto, acá la corriente 2 está entrando por el punto, entonces este signo que es positivo tiene que ser igual a este signo que está acá. Si yo hubiese supuesto esta corriente para la izquierda, acá la corriente 1 entraba por el punto y acá la corriente salía por el punto. Conclusión, acá iría un signo menos. Dígame si eso se entendió porque es la mecánica para poner los signos en las inductancias mutuas. ¿Se entendió o no, chicos? Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí. La parte del signo de la autoinductancia. Es igual que el de una resistencia. Bien. O sea Ese que no lo si te- la corriente nace desde el negativo, Sí, sería la autoinductancia sería con signo negativo. sí. Bien. O sea, no, la cosa es así. Suponete que yo hubiese colocado acá, suponete que acá hubiese colocado la corriente al revés. Me hubiese quedado así, mirá. Me hubiese quedado la inductancia 2 y si la corriente va para allá, yo hubiese puesto positivo o negativo, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando la recorres, si la pasás así, es positiva. Perdón, es negativa. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, bien. En realidad yo acá me equivoqué en los signos, chicos, y nadie me dijo nada, porque es el signo que sale, por favor. Si esto fuera una resistencia, disculpen. Estaba pensando en otra Bien. cosa. Este es el positivo. Y los demás son negativos. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Por favor, me equivoqué yo. Chicos, Sí, sí. vamos a borrar todos y los vamos a poner de vuelta pensándolos. Si no hay dudas. En Porque realidad yo, la mutua, ahora van a ver, ahora bueno, después sí, pónganle el signo por las dudas. El signo es así, yo vengo por acá, entro por acá. Si entro a una zona de mayor potencial,
a una zona de menor potencial, por eso la corriente va ahí. Y lo mismo replico acá, no lo pienso ahí, no hagan lío con esto, con lo que dije de los puntos y las cruces, ahí no le den bolilla a esto. Luego acá, corriente viene acá, mayor, menor, mayor, menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En esos casos Bien. la autoinductancia sería positiva. Entonces, acá en realidad serían las dos negativas, serían, si lo quieren ver. Pero en realidad da lo mismo que poner las dos positivas. Pero si uno lo quiere ver, ¿qué zona está en mayor potencial? ¿A o B? Ah, A está mayor potencial, sin duda, si no la corriente no iría así. O sea que la diferencia potencial, esto sería B de B menos B de A, me tiene que dar negativo. Acá iría un menos. Y aquí iría el mismo signo, que fue lo que dije yo hoy. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con eso? Asuman que olvídense de la M. Si esto fuera una resistencia, nadie hubiese dudado en poner un signo negativo acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí. Yo entro por acá y voy saliendo. Y voy saliendo y queda eso. Bueno, dicho eso, yo podía escribir por el otro camino. Me quedaría menos L2 por DI2 a DT. Los L siempre van con la corriente propia. La corriente propia es I2. Los M siempre van con la corriente del otro lado, del que induce. Menos M12 por DI1 a DT. ¿Se entendió lo que dije? Este siempre va con la corriente propia. L1 y 1. L2 y 2. Y este va con la otra corriente. Este es el M21, es el M en esta. Entonces va con la corriente, no la que pasa por ella, la que pasa por la otra, que está induciendo. Y por último, yo voy a decir que B a B es igual a menos, no lo dibujé, pero L equivalente por DI a DT. Porque la corriente que pasa por la equivalente es la corriente total, y la corriente total es esta que está acá. Si quieren hagan el esquemita este circuital, yo vuelvo a repetir, no lo hice, pero si hubiese hecho el esquemita circuital de esto, lo voy a hacer a mano alzada, así lo hago rápido, tendría ahí la corriente, ahí la inductancia equivalente, y esto sería el punto A, esto sería el punto B, y esta corriente es la I. Donde está claro que se tiene que cumplir, y eso lo sabemos todos, que I es igual a I1 más I2, ¿no? Ley de Kirchhoff. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Bueno, podríamos perfectamente bien, sin ningún problema, diferenciar esta ecuación y despejar I2. Diferencial de I2 tiene que ser igual, paso esto restando, a diferencial de I menos diferencial de I1. Y lo que vamos a hacer acá es vamos a igualar, que es lo que hacíamos también en resistencias cuando hicimos esto, igualamos estas dos e igualamos estas dos. Observen que cuando igualemos eso, los signos desaparecen, por eso es lo mismo poner cualquier signo acá en realidad, porque estamos hallando un equivalente. O sea, da lo mismo que la corriente fuera de A a B o de B a A, no tiene que haber diferencia en eso, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea que eso se nos tiene que ir, por eso no era importante los signos, pero bueno, pongámoslo bien para que se entienda cuando tenemos que hacer un circuito en serio. Si quieren, esta la llamo ecuación, no sé, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Vamos a hacerlo de un saque. De 1 y 2, y sustituyendo esta, la 4, vamos a ver qué nos queda. Síganme porque vamos a hacer un desastre acá. Me queda que el equivalente por DI a DT es igual a esto, a L1 de I1 a DT, hasta acá, no dice nada raro, y acá sí,
vamos a sustituir esto, vamos a sacar el de I2 ADT para que se nos vaya. Más, y distribuimos ya si quieren. M21 por DI ADT más M12, perdón, M21 de vuelta, pero es lo mismo, no son iguales, podría poner la que quiera, pero es M21, perdón, es menos, ¿no? Menos, DI1 ADT. Verifiquen, por favor, a ver si esto es así. En realidad podría poner de la 1 y la 4, ¿no? La 4 también la sustituimos ahí. Después de la 1, la 3 y la 4, podemos escribir lo siguiente, que el equivalente por DI ADT es igual a quién. Sustituimos aquí dentro y este lo sustituyo por esto que está acá, o sea que me queda L2 por DI ADT, L2 por DI ADT menos L2 por DI1 ADT más M12 por DI1 ADT, y me quedó, creo que quedó la ecuación esta. Esta sería la 5 y esta sería la 6. ¿Qué nos conviene hacer acá? Observen que tenemos, por un lado, derivadas de la corriente 1 respecto del tiempo, y por el otro lado, derivadas de la corriente I respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo con lo que dije? Esta no me quedó, no, esta estaba bien, esta me quedó y uno sí. Bueno, creo que está bien, no sé, después verifiquen, sí. Ahora vamos a ver si nos da o no nos da, vamos a hacerlo rapidito. Vamos a agrupar todo lo que tenga DI ADT en el primer miembro y todo lo que no lo tenga en el segundo miembro. Creo que nos queda mejor de esa forma. ¿De acuerdo? O sea, vamos a ver cómo nos queda esto entonces. Observen que acá tengo muchos DI ADT. No será, este es I1, perdón, ¿eh? Acá yo me comí un I1. Tienen que quedar 2 y 2. Acá es DI1 y acá debe haber un DI1 también. No, pues 3. En el M12, perdón, al final del 6. Este es 1. Claro, este era 1, tienen razón. Listo, ahora sí. Porque me tienen que quedar 2 y 2, por eso me acuerdo. Bien, una vez que tengo esto agrupo, lo voy a agrupar, ¿eh? De la ecuación 5, agrupémoslo, me queda el equivalente, ¿y quién tiene DI ADT acá? Este, menos M21, todo por DI ADT. ¿A quién es igual esto? Esto puedo sacarlo factor común. A L1 menos M21, factor común, DI1 ADT. Y lo mismo voy a hacer en la otra ecuación. Este lo dejo y paso este restando. Así que me queda el equivalente menos L2 de I ADT es igual, y acá me quedó L2, este lo pasé, me quedó este positivo, así que me quedó M12 menos L2 por DI1 ADT. Creo que queda así. Hacemos el cociente, las dos ecuaciones, chau las corrientes. Háganlo después ustedes, hasta acá llegué. Bueno, de esta ecuación van a poder despejar el L equivalente, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Yo les escribo lo que les tiene que quedar. Están a punto de llegar, ¿no? Pasan multiplicando esto, pasan multiplicando, desarrollan, después sacan algunos factores comunes y lo hacen. En 2 segundos lo pueden hacer. Van a ver que unos términos desaparecen. Y el L equivalente les queda a igual L1 por L2 menos M, lo pongo porque es lo mismo, M al cuadrado, dividido, paréntesis, L1 más L2 menos 2
M. Y eso es la equivalente. Chicos, era lógico que diera algo así. ¿Por qué? ¿Qué pasa si están muy lejos y el M no tiene influencia? Es como que dos resistencias puestas en paralelo. ¿Se acuerdan que dos resistencias en paralelo era la suma, era el producto de las dos dividido la suma de las dos, el equivalente? Miren. Si M es igual a 0, si no hay inductancia mutua, si estos están muy lejos o acá hay algo que bloquee el campo magnético, que no haya campo debido a esta que vaya acá, bueno, desaparecen esos términos. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Recuerden que el M máximo, véanlo después en teoría, el M máximo que se puede dar es raíz cuadrada de L1, L2. Este es el mayor valor de M que pueda haber, que es cuando todo el flujo, cuando están devanadas una arriba de la otra, cuando todo el flujo de esta va a parar adentro de esta, y al revés, cuando todo el flujo de esta va a parar adentro de esta. En ese caso, si yo tengo un tubo y hago dos bobinas devanadas en el mismo tubo, ¿se entiende lo que quiero decir? Tomo un tubo y pongo acá una bobina, la voy a poner con color, y pongo en el mismo tubo otra bobina, la voy a poner con otro color. Y la verde es L2 y la roja es L1. L1. Bueno, la inductancia mutua de esto, como están todas devanadas una arriba de la otra, es este valor que está acá. Por eso muchas veces la van a ver escrita a la inductancia mutua como una constante, que depende, se llama coeficiente de acoplamiento, por la raíz de L1 por L2. Cuando está devanada una arriba de la otra, para este caso, K vale 1. Estoy en el caso del máximo. Y en el caso extremo, que es cuando no hay contacto, K vale 0. O sea, K va a valer siempre, va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. La constante de acoplamiento. Lo deben haber visto en la teoría, lo tendrían que haber visto, no sé si trabajaron con esto o no. ¿Alguna pregunta? Desarrollen después esta última parte si quieren para ver si llegan a eso, pero van a llegar, van a ver que van a llegar. ¿No hay preguntas? Entonces, ¿entendido más o menos? Creo que acá terminó la guía, ¿no? Por lo menos la que tengo yo termina acá. ¿Alguna duda? No, profe, sí, termina justo ahí. Bueno, vamos a discutir dos o tres, o lo que nos dé, para discutir de los problemas de los adicionales. ¿De acuerdo? Este ratito que nos queda, vamos a trabajar sobre esto un poquitito. El primero es un concepto teórico. A ver, léanlo al primero de los adicionales. Dice, de los tres campos eléctricos de la figura, indique cuáles no pueden ser generados por una distribución de cargas eléctricas. Sugerencia, dice, analice el rotor del campo eléctrico. ¿Qué características tenían los campos generados por cargas eléctricas? Campos eléctricos estamos hablando, ¿eh? Ojo, no magnéticos, ¿eh? La característica eran que eran conservativos. Si eran conservativos, el campo, o la circulación del campo, como lo quieran, que sería bueno, vamos a ponerlo en negro, sería la integral sobre una cerrada del campo eléctrico debido a Q, debido a cargas, la circulación en el producto con el diferencial D, el escalar. Si esto es conservativo, esto da nulo, es 0. ¿De acuerdo? Eso era debido a cargas. En cambio, la integral sobre una cualquiera, o también podemos hablar de cerrada, del campo no conservativo, que son los campos generados por los campos magnéticos variables, etcétera, etcétera, son distintos de 0. Entonces, en este caso, yo tengo tres distribuciones de campo. Una que es constante. Acá evidentemente se cumple la ecuación 1.
puede ser debido a cargas eléctricas. ¿Y quién generaba un campo constante debido a cargas eléctricas? Chicos. Dos placas planas paralelas, un capacitor. ¿No generaban un campo constante ahí adentro? Chicos, ¿sí o no? Si yo defino... ¿Se está entendiendo o no lo que estoy hablando? Por favor, digan. ¿No? ¿Podría repetirlo, profe? Sí. Nosotros habíamos definido potencial de las cargas eléctricas, potenciales eléctricos. ¿Por qué podemos definir potencial? ¿Por qué podemos definir potencial gravitatorio, chicos? Esto lo tenía que saber de física 1. Porque el campo gravitatorio era un campo ¿de qué tipo? Conservativo. Conservativo, lógico, conservativo. ¿Por qué podemos definir potenciales elásticos? Porque la deformación de los cuerpos era un campo conservativo. Bueno, lo mismo le pasa al campo eléctrico. El campo eléctrico debido a cargas eléctricas, y atiendan lo que estoy diciendo, el campo eléctrico debido a cargas eléctricas, a distribución de cargas, es conservativo. La integral sobre una cerrada tiene que dar 0, la integral de camino sobre una cerrada tiene que dar 0. Y es lógico que dé 0. Miren acá esa curva que acabo de definir ahí. Esta curva la puedo circular como yo quiero. Supongamos que esta curva es gamma. Y esto es a lo largo de la curva gamma esta. Entonces, supongan que la circulo así. La circulo horario. Acá va a haber una circulación positiva. Va a valer el campo por L, ¿están de acuerdo? Por el coseno de 0 grados. 0 grados. Más. En esta, vamos a llamarla 1 a esta. Esta va a ser la 1. Esta va a ser la 1. Más este cachito. Este cachito, ¿qué ángulo forma? El diferencial 90. de 90. O sea que el 2 va a ser 0. ¿Están de acuerdo? ¿Qué ángulo forma este, el diferencial de L con el campo? 180 sería negativo. O sea que este va a ser E por L, coseno de 180. Y el otro va a ser 0 también, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, cuando haga esta cuenta, evidentemente esto va a ser 0. O sea que se está cumpliendo esta ecuación 1. La circulación va a ser nula. Todo, atiendan lo que estoy diciendo, todo campo constante tiene circulación nula. Todo campo constante tiene circulación nula. O sea que el caso A es debido a cargas. Ahora, ¿qué pasa en el caso B? Miren. El caso B es así. Si agarra una curva gamma, por ejemplo, puede ser una circunferencia. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Que haya circulación acá o que no? Sí, ¿qué haya? Sí, va a haber. Circulación va a valer, si el campo es constante en cada radio, como aparentemente lo es por los tamaños de los vectores, la circulación esta de B, perdón, de E, de L, vale 2pi por R. ¿Quién es 2pi por R? ¿Quién es 2pi por R, chicos? Vendría siendo el área del... No, el área no, sino el diferencial de L. El perímetro, ¿no? Digo, la longitud de la curva, Claro, claro. radio R. Si eso lo multiplico por E, me da la circulación. O sea que como tiene circulación distinta de 0, no puede ser debido a cargas. Y el otro tampoco puede ser debido a cargas, porque si el otro es así, miren. Cuando yo tome la curva esta, para integrar, igual que hoy,
¿qué va a pasar? Uno va a dar más grande que otro. ¿Cuál va a dar más grande que otro? ¿El 1 o el 3? Más grande en valor absoluto, ¿eh? No me vengan con el signo porque si no... El más grande sería el 3. Claro, sería el 3 porque va hacia la izquierda y hay más campo. Este valor de campo es más grande que este, entonces acá hay circulación. O sea que acá también la integral es distinta de 0. Digan si no se entiende, lo explico, ¿eh? La integral de E de L es distinta de 0. Por otra parte, eh, lo que ustedes tienen que ver es lo siguiente, es lo de toda la vida. Si ponemos un molinillo, y lo pongo acá el molinillo, un molinete, no va a girar porque va a pegar de este lado igual que de este lado, entonces no va a girar. En cambio, si lo pongo acá el molinete este, ¿qué va a pasar? Acá va a pegar más fuerte que acá arriba, entonces el molinete va a empezar a girar así, o sea que tiene un rotor esto entonces. Y ni hablar acá, si pongo un molinete acá, esta parte tiene más campo que esta parte, entonces va a girar en este sentido también. O sea que mientras yo pongo un rotor y el rotor ese se quede quieto, el campo es conservativo, puede ser debido a cargas. ¿Alguna pregunta? Miren chicos, esta materia, así como en física uno no insistía mucho que lean, porque física uno se puede pasar sin leer mucho, esta es una materia muy teórica, ¿eh? Hay que agarrar un libro y leer. Por favor, si quieren aprender física 2, lean el libro de Ábalos. Es lo mejor que pueden hacer, ¿eh? Consigan el libro de Ábalos, que ahora andaba una copia digital, que creo que la bajaron, y lean porque es muy importante leer, leer teoría, si no es muy difícil física 2 entenderla, porque es muy abstracta. Uno una velocidad la ve, una aceleración no la ve, pero más o menos sabe lo que es. ¿Eh? Una fuerza sabe más o menos lo que es, pero un campo magnético, qué sé yo. Y aparte es más complicado matemáticamente. Como vamos con el problema que sigue, que es un problema que se puede tomar. Este es intomable, digamos, pero bueno, tienen que saberlo. Aunque han preguntado cosas de estas, algunas veces también en los exámenes. Bien. ¿Alguna duda? ¿Se entendió o no se entendió nada, chicos? Díganme, ¿eh? ¿Se entendió, profe? ¿Sí? Bueno, vamos. Vamos con el otro problema. Dice, en un alternador de un automóvil dice, se fabrica con 250 vueltas. Bueno, yo lo voy graficando para que se entienda. Vamos a tomar, esperen, vamos a tomar así. Vamos a hacer un garabato, donde estos son todas las vueltas. ¿Estamos de acuerdo? Acá sale un cable, acá sale otro cable, y N es 250 vueltas. 250 espiras componen ese alternador. El flujo magnético, atiendan lo que está dando como dato, el flujo magnético, nos da el flujo, nos dice, mira, phi sobre cada una, no sé cómo ponerlo, phi lo voy a poner directamente, vale, yo lo voy a escribir genérico, un phi 0 coseno de omega t. ¿Están de acuerdo? Donde phi 0, lo voy a escribir acá, perdón, phi sub 0 vale 2,5 por 10 a la cuarta Webers. Y tengo ahí el flujo, que lo podría poner acá y es la ecuación que me dieron. Dígame si se entiende hasta acá lo que está diciendo. Dice, donde omega es la frecuencia angular. Omega es la frecuencia angular. Está claro, ¿eh? ¿Omega en qué se medía, chicos? En radianes por segundo. Muy bien. Todo el mundo de acuerdo con esto, ¿no? Era nuestro omega, ¿se acuerdan? Del movimiento armónico. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Digan si no, ¿eh? Dice, la frecuencia angular del alternador. Este gira, el alternador dice gira 3 veces por cada rotación del motor. Cuando el motor da una vuelta, el alternador da 3 vueltas. ¿Por qué pasa eso generalmente? Y porque las poleas que comunican el alternador con el motor no son iguales. Tienen distintos diámetros y eso hace que haya una relación entre ellas. Así que yo lo voy a escribir acá. Por favor, entiendan todos que si la velocidad angular vale 3 veces, lo mismo vale la frecuencia angular. Lo voy a poner con frecuencia.
omega del motor o del alternador, que es omega. ¿Quieren ponerle a esto omega del alternador? O no, lo dejamos como omega. Omega es igual a 3 veces el omega del motor. Cuando el motor da una vuelta, el alternador da 3 vueltas. Cuando el motor gira pi, o gira 1 radián, el alternador gira 3 radianes. Va más rápido el alternador. ¿Estamos de acuerdo hasta acá con el enunciado? Ah, y me dicen, el motor gira con a 1000 RPMs. ¿Qué son RPMs? Revoluciones por minuto. Bien. Bueno, ¿alguna duda con los datos? Creo que ahí terminaron todos los datos, ¿no? Me parece, ¿dónde estábamos? Acá. 1000 RPM. Determine la FEM inducida al alternador en función del tiempo y la máxima FEM que genere el alternador. Bien, perfecto. Lo primero que hacemos es pasar esto a la velocidad angular. Omega, esta velocidad angular la vamos a pasar a radianes por segundo, ¿está claro? Omega del motor va a valer 1000 revoluciones por minuto. ¿Cómo lo paso a radianes? Multiplicando por 60 sobre 2pi. O sea, para pasar Muy todo bien. directamente a Bueno, radianes sobre pasamos directamente de todo el mundo lo interpreta, listo. Dividimos por 2pi para pasar esto a radianes y multiplicamos por 60 para pasar esto a segundos. ¿De acuerdo? O sea que esto nos va a quedar en definitiva, después las cuento ustedes, nos va a quedar un número, esto no me importa, yo no voy a hacer numérico, así que... Y ya tengo este omega. Si tengo este omega, puedo determinar cuánto es que vale el omega del alternador, que es 3 veces el que me dé acá. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Pues hagan las cuentas ustedes. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y yo sabía, y ustedes también, que la FEM va a ser igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Pero cuidado, el área que figura acá era el área efectiva, ¿se acuerdan, no? Así que esto va a ser menos el área efectiva, ¿cómo la tengo que hacer? Tengo 250 vueltas, esto era el flujo sobre una, o sea que esto va a ser n veces la derivada del flujo, podríamos llamarlo total a este, la derivada de phi respecto del tiempo. Pónganle total a este. Por eso puse este como n veces el flujo individual. Si quieren lo ponemos acá para que les quede claro. Flujo total. ¿Veo un espanto? Flujo total es igual a n veces el flujo que me dieron. ¿Y qué voy a terminar derivando entonces? Menos n derivada respecto del tiempo de, yo lo voy a poner como con este valor que tengo acá, el omega ya supuestamente lo calculamos, derivada respecto del tiempo de quién? De phi 0 coseno de omega t, donde omega ya lo tengo, es un número, está claro, ¿no? Lo saqué de acá, el omega este, lo saqué de acá. Y bueno, ¿y la derivada de esto cómo es? La derivada del coseno, menos seno. De menos omega seno, t se va el por... menos con el menos. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Alguna duda? ¿Y cuánto vale qué me pedían? La FEM máxima. la F máxima sería cuando seno de omega t es igual a 1. O sea que Claro, vale esto que estoy escribiendo, ¿no es así? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, no, profe. vamos con el que sigue, a ver si ya hacemos el tercero.
Voy a borrar esto, ¿eh? Después terminen ustedes bien, pero creo que la idea está clara, ¿no? Tengan cuidado entonces con qué cosas hasta ahora. Tengan cuidado con las áreas, con el área efectiva. Se olvidan muchas veces multiplicar por n. Y bueno, con el flujo también, ¿no? Tienen que hacer el cálculo del flujo. Bien, el tercero. ¿Qué dice el tercero? A ver, no me acuerdo. Una espira se mueve con velocidad constante en una zona que existe un campo magnético. Para cada uno de los siguientes casos, analice si induce corriente y en qué sentido. El campo magnético B es uniforme y estacionado. Son distintos casos. Bien. Vamos a dibujar entonces un campo que, no sé, dice si es entrante algo, no, no, no. Dice, se mueve en una zona constante, es un campo magnético, no. Lo ponemos como nosotros queremos. Bien. Tengo una espira y esa espira se va a mover dentro de un campo, que yo le voy a suponer al campo, ves, yo lo podemos poner para adentro. Todos lados, ¿sí? Lo pongo acá para acordarme que es en todos lados. Y el caso A, bueno, eso se mueve con una velocidad así, B. Y en el caso A, me dijeron que B es constante. No cambia. Bien. El caso B es uniforme y estacionario. ¿Uniforme qué quiere decir, chicos? Uniforme quiere decir que en todos lados vale lo mismo. Que vale lo mismo acá, 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 acá. En todos lados lo mismo. Ese es el primer caso. ¿Y estacionario qué quiere decir? Que se ha encontrado en todas partes. A ver. No. Eso es uniforme, que está en todos lados. Yo hablé de estacionario el año pasado cuando di Física 1, cuando hablé de líneas de campo al principio. Que no hay variaciones en el tiempo, chicos, significa que es estacionario. Anótenlo eso, ¿eh? Uniforme significa que el campo en el espacio es constante. Que el campo es constante en el espacio. Y estacionario significa que no varía en el tiempo. Que no varía en el tiempo. ¿Qué esperan? ¿Que haya FEM neta sobre esta espira? Se está moviendo, campo constante. Y no cambia su valor. ¿Qué esperarían ustedes? Escucho. Ya lo tienen que tener claro. Chicos, Si no me equivoco, tendría que haber una FEM, ya que se está moviendo. mirá, vos acá dentro de la espira esta. Acá adentro. ¿Ves que cambia algo cuando se va moviendo? No. Bueno, entonces la FEM total tiene que ser 0. Ahora bien, por Helmholtz, vos sabías que había un término, que era el que voy a escribir ahora. Si querés, la escribimos completa, la ecuación de Helmholtz, no sé cómo. No te vas a confundir si escribo solo una parte o no se van a confundir. La FEM por Helmholtz, la parte que me interesa, era la integral de B, vector B, diferencial de L, a lo largo de una cerrada. Esa era una parte, ¿te acordás que Helmholtz tenía dos partes? No, por favor, chicos, ¿eh? Sí, me ¿Estamos de acuerdo, me acuerdo? acuerdo. Bien, bueno. Entonces, acá sí hay velocidades y hay campos, y capaz que esto da un valor. Y efectivamente, acá va a haber una FEM. Cuando yo muevo esto así, decime el producto B por B, que es el que hay que hacer primero, para dónde va, antes de seguir hablando, a ver si estamos todos de acuerdo. ¿Para dónde va vector B? Escucho, ¿eh?
¿No iría en dirección hacia arriba del Iría vector hacia B? arriba, efectivamente, iría hacia arriba. B vector B va hacia arriba. Bien, B vector B va hacia arriba. Cuando yo circule mi curva gamma, como yo quiera la puedo circular, por ejemplo, la voy a circular, no sé, antihorario, ¿querés? Así tomamos el convenio tradicional. Antihorario la voy a circular a mi curva gamma. Va a haber FEM en dos partes de la curva gamma. Decime en dónde. Y si va a ser positiva o negativa. Mira acá. Va a haber Voy a, FEM en la voy parte a de dibujar los arriba. diferenciales de L. Mira, voy a dibujar, este va a ser mi diferencial de L1. Este va a ser mi diferencial de L2. Va a ir a los Diferencial costados, me parece. de L3. Ahora discutimos. Dame un segundo y ahora discutimos. Bueno. Vos te tenés que preguntar, che, ¿en qué lados el vector B es paralelo o antiparalelo al diferencial de L? ¿En qué lados? El vector B, B escalar B es paralelo en 1 y en 4, mientras que es perpendicular en 1 y en 3. En 2 y en En 4 es uno- paralelo y en 1 y en 3 entonces, es... claro, la FEM 1 va a ser 0. La FEM 3 va a ser 0. ¿Cuánto va a valer la FEM 2? Primero, va para abajo el diferencial de L, va para abajo, va para arriba el B vector B. Entonces son opuestos. Entonces esa es negativa, ya sé. Porque es un coseno de 180. Y va a valer Mient- B por B por L. Mientras que en el otro caso va a ser positivo B por L, y por eso va a Muy terminar siendo bien. 0. Por eso la total va a ser 0. Pero sin embargo hay FEM. O sea, cuando vos te pregunten en un caso de esto, che, ¿hay FEM en algún lugar? Sí. La FEM total, ¿cuánto vale? 0. Pero en estas dos hay. Yo el otro día hice algo parecido a esto, creo, no sé, porque por ahí me olvido yo de las cosas. Esto es equivalente a esto, chicos. A un circuito que tenga una resistencia, porque si no la corriente sería infinita, y que tenga dos FEMs. Una acá para arriba y otra acá para arriba. Esta sería la FEM 2. Y alguien dice, che, pero ¿por qué dio negativa? ¿Por qué la pusiste para arriba? Y esta sería la FEM 4. Porque ya acá había tomado positivo, ¿para dónde? Para abajo. Me dio negativa, va para arriba la FEM. Yo acá había tomado positivo, ¿para dónde? Para arriba. Dio positiva, va para arriba. ¿Estamos? Sí, Esto es perfecto. equivalente a eso. ¿Alguna duda de esto? No, perfecto. Bueno, vamos al caso, a ver si terminamos. Vamos al caso B. La espira está saliendo de ese campo magnético uniforme y estacionario. Voy a hacerlo acá el esquema. El campo está confinado a esta zona. Bien. Y la espira está acá, el agua a mano alzada para que sea más rápido. Y acá está el campo. En ese caso no va a ser neto. En ese caso va a tener un valor específico. Claro, claro que sí. Porque la única que va a intervenir acá, ¿cuál es? La FEM 1 va a seguir siendo 0. La FEM 2 va a seguir valiendo menos B de L. La FEM 3, perdón, FEM 3 va a seguir siendo 0. ¿Y qué pasa con la 4? Se hace 0 porque no tiene un campo. Porque no hay campo acá. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea que va a circular acá corriente. ¿Para dónde va a circular acá la corriente? En sentido horario. Horario, por supuesto. La FEM era así.
y inducida. ¿Sí o no? Sí, profe. Y por último, antes de irnos, vamos con el tercer caso. C, el campo magnético es uniforme. Quiere decir que en todos lados vale lo mismo, pero no es estacionario, sino que disminuye en el tiempo. Ajá. Disminuye en el tiempo. Vamos a hacerlo acá, el esquema, el caso C. Háganlo de vuelta. Bien. Se está moviendo, se va a generar esta FEM y esta FEM. Pero neta, ¿cuánto? 0. Pero ahora me dicen que esto es una función del tiempo. Y va disminuyendo. ¿Qué tiene que pasar? A ver, escucho que razonen, ¿eh? Vamos. Fue lo primero que vimos de la otra clase, una clase atrás. O 2 clases, va. Cuando llegamos a un tiempo determinado, la FEM va a disminuir. O sea, de un valor máximo a ir. Sí, viene disminuyendo, no importa, viene disminuyendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tenés que decir vos? Se tiene que generar, si se puede, una corriente eléctrica que trate de hacer ¿qué? De aumentar el campo. De aumentar el campo. O sea que ¿para dónde es el campo inducido acá si lo tiene que aumentar? ¿Para afuera? Entrante. No, tiene que ser entrante, lo tiene que aumentar. Si este va para adentro, tiene que hacerlo para adentro también. El inducido tiene que ser para adentro. Digan si se entendió eso, por favor. Sí, profe. Entonces, ¿cómo genero yo un campo para adentro? ¿Cómo tiene que ser la corriente para que el campo ahí adentro sea para adentro? ¿Horario? A ver, verifiquemos. Ponemos horario y inducido. En este punto, la corriente va para allá, aplico regla a mano derecha, que iría para adentro y acá iría para afuera. Efectivamente, tiene que ser horario, con lo cual la FEM inducida tiene que ser en sentido horario. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido más o menos? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Si no, hoy cortamos por acá, ya faltan pocos minutos. Si hay alguna